Hola mis viajeros, explora conmigo las bellezas de nuestro planeta, porque somos desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejamos estela junto a Aura de Venezuela. No te pierdas el documental. ¡Nos vemos! El día de hoy entraremos por el área del estacionamiento y recorreremos el jardín xerófilo y la biblioteca del parque. Sin más, iniciemos. Bueno chicos, nos encontramos en la parte del estacionamiento, como ven aquí atrás, y algo súper interesante que tiene esta área es que tiene canchas de disciplinas múltiples. O sea, puedes practicar básquetbol, puedes venir y manejar bicicleta, manejar tu monopatín, incluso hay máquinas donde puedes ejercitarte, ¿no? Aquí los fines de semana hay distintos entrenadores, desde las disciplinas del karate, desde las disciplinas si quieres hacer crossfit, si quieres practicar yoga, puedes venirte el fin de semana y la actividad deportiva que tú desees, créeme que en este parque la vas a encontrar. Y otra cosa súper chévere que tengo aquí atrás, miren, tiene un estacionamiento de bicicletas. Es decir, como les comenté, ustedes vienen con sus bicicletas, practican su disciplina y nada, pueden estacionarlas si desean de repente irse a las canchas de básquet, de fútbol o de alguna otra actividad que les guste. Miren, aquí están las canchas, ya se las presento. Esto es por mostrarle algunas de las actividades que aquí se practican, porque realmente tienen una variedad. Pueden jugar, pueden estar su fin de semana ejercitándose. Así que vamos a seguir. Otro objetivo de quienes diseñaron el parque era ofrecerle al visitante no solo diseños hermosos de paisajes únicos, de jardines que recrearan lugares naturales o soñados en los que estuviesen reunidas especies afines que, sin embargo, habrían sido muy improbable que se encontraran juntas o cercanas en la naturaleza. Al salir del área de las canchas, nos dirigimos al jardín xerofítico, uno de los atractivos encontrados a la cercanía de la entrada del Parque del Este. Cuenta con rocas grandes y plantas de bajo consumo de agua y es una de las mejores experiencias que sin duda debes visitar al momento de tu llegada. Para entrar en contexto del área que visitaremos, es importante definir el término xerofítico. Según la Real Academia Española, la RAE, el adjetivo xerófilo se emplea para calificar al vegetal que se encuentra adaptado a vivir en un ambiente seco. Una planta xerófila, por lo tanto, está en condiciones de subsistir recibiendo una cantidad muy acotada de agua. Lo cierto es que son plantas adaptadas por su estructura a los medios secos. A este tipo de vegetación también se le conoce como xerófitos, vegetales que entran en la categoría de los organismos xerófilos, que nacen y viven en ambientes muy secos o de poca agua líquida. Una xerofita o xerofítica es una especie de planta que tiene adaptaciones para sobrevivir en un ambiente con poca agua líquida, como un desierto o una región cubierta de hielo o nieve, como en los Alpes o en el Ártico. Aunque suelen ser parecidos, existe una diferencia entre los vegetales xerófitos y los xerófilos o xerofíticos. Los xerófitos son organismos adaptados a la sequía, pero también pueden, bajo ciertas condiciones, vivir en un ambiente húmedo, mientras que los xerófilos
son organismos que solo pueden vivir en ambientes secos y que mueren en ambientes más húmedos. Este hermoso e imponente sitio natural se realizó en el proyecto original con fines educativos. Fue por este motivo que se recolectaron especímenes vegetales de las diversas regiones áridas del país. Se acomodaron las enormes piedras y se prepararon el terreno árido para ir sembrando las primeras plantas. Hoy se mantiene gracias a los funcionarios del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, y a la conciencia de los usuarios que hasta ahora lo han cuidado. Lo cierto de todo es que este jardín es uno de los lugares del Parque del Este ideal para la enseñanza y el aprendizaje. Y ya nos encontramos en la zona xerófila, donde podemos encontrar plantas que están adaptadas a la escasez de agua en la zona en la que habitan, como la estepa o el desierto. Esta zona, de verdad les digo, es mágica, es muy bonita y es extraña por el tipo de vegetación que hay en esta área, y en particular por grandes árboles. Hay unos árboles bellísimos y muchas piedras de diferentes tamaños. De las plantas que se encuentran en esta área, les voy a mencionar algunas porque realmente vale la pena que tengamos noción de las plantas que están. Está el agave, el aloe vera, hay algunas bromelias, está el cocuy agave, la cocuiza blanca, la cocuiza azul agave o cisalana, que creo que se llama cisalana, la espada de Bolívar, la eufobia cactiforme, ¿verdad? El calachoe, la savia con que se hacen todas las mezclas de aloe vera, y la agave o pita agave americana. Eso es por mencionar solamente algunas de estas plantas, ¿de acuerdo? Y para los amantes de la botánica y la naturaleza, en general, este es un sitio súper agradable para visitar con amigos y en familia, ya sea para que te ejercites, disfrutar de un paseo o recreación, y se encuentra en plena ciudad. Así que vengan, que es maravilloso la energía que transmite este lugar. Y nos apresuramos a correr a nuestro próximo destino, la Biblioteca del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Uno de los aspectos curiosos de la Biblioteca Pública del Parque Generalísimo Francisco de Miranda es que mantiene un convenio con INPARQUES y desde el 2013 comparten los espacios con dos direcciones de dicho organismo. Cuenta con 110 metros cuadrados y presta sus servicios a los niños y adolescentes de las escuelas y comunidades del municipio Chacao, Bello Campo y La Floresta, con un promedio de 300 usuarios mensuales. La biblioteca pública posee colecciones generales y referenciales para niñas y adolescentes. En ellas se destacan las novelas venezolanas y los libros relacionados con la ecología, la naturaleza y la conservación del ambiente. Nos encontramos ahora con Luis Martínez, uno de nuestros compañeros que nos va a dar una pequeña explicación sobre lo que se desarrolla en la Biblioteca del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Luis, todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí nosotros en la Biblioteca del Parque Generalísimo Francisco de Miranda tenemos un espacio destinado a toda la población que viene a visitar el parque, y a todos los que, bueno, aún no tenían esa oportunidad, les recomendamos que vengan. Estamos de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a 4, tenemos nuestra biblioteca disponible, tenemos incluso una biblioteca especial dirigida a niños, y también en estos espacios tenemos una atención a emprendedores de todo el estado Miranda, incluso de toda Venezuela, donde está el movimiento emprendedor, donde está la Universidad de Emprendimiento. Nosotros atendemos aquí a todos los emprendedores en las áreas de formación, formalización, financiamientos y ferias. E incluso desde este espacio hacemos ferias, hacemos lo que sea, todo el espacio tecnológico y todo un espacio de interacción, o el espacio de estudio, espacio de emprendimiento para emprendedores,
de toda Venezuela. Los esperamos. Ok, chicos, y de la mano nuestro amigo Luis, él nos va a explicar un poco sobre el Parque Bolívar, que es el segundo parque que está dentro del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Así que, Luis, explícanos un poco sobre ese parque. Sí, bueno, también tenemos el Parque Bolívar, que es justamente el que está pasando el puente desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hacia La Carlota. Ahí tenemos un espacio con un lago muy importante, incluso es un lago, no es artificial, tenemos peces ahí, estamos haciendo una biodiversidad dentro del lago para el disfrute de los caraqueños. Y ese se ha convertido en lo que son el epicentro de ferias a nivel nacional. Hemos hecho ferias, cada trimestre vamos a hacer una feria y espectáculos grandes, hemos hecho conciertos, incluso vienen todo lo que son agrupaciones, grupos de moteros, grupos de carros, de food truck, todo, y convergen en ese parque porque, claro, las restricciones de ese parque son como más agradables, podemos estar hasta altas horas de la noche y es un parque para disfrutar en familia. Los invitamos que vengan, es muy bonito el lago, los atardeceres, ahí tenemos emprendedores allá también, y que vengan, disfruten de lo que es la vida en los parques y la vida caraqueña que podemos tener aquí. Gracias. Y ya damos por finalizado nuestro recorrido por el día de hoy, no sin antes destacar que este maravilloso parque nos ofrece una amplia gama de beneficios a una población que cada vez necesita todo ello, lo que es el esparcimiento, el ejercicio al aire libre, la distracción y el silencio del caos y el ruido urbano.